Ese es el tema, no sé, los que se vienen incorporando, si ya pudieron darle lectura a la nota que aparece hoy el día de hoy en la jornada, que acaban de leer la nota del pasivo laboral de Pemex y CFE. Informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012. Y hay una parte en ese informe de resultados que se llama pago de jubilaciones a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Y dice lo siguiente: el 24 de mayo de 2012, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación acordó actualizar el plan estratégico de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro en lo referente a las obligaciones con jubilados, que consiste en, y luego viene entrecomillado porque es el título formal, entrecomillado, la celebración de un mandato entre CENER y SAE para el pago de jubilaciones de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Se cierran las comillas. Dice, para dar de baja el pasivo por jubilación del estado de situación financiera de liquidación. Estamos hablando del 2012. Y luego dice, al respecto, continúa el informe, al respecto, mediante el acuerdo del 15 de noviembre de 2012, la Comisión Intersecretarial, etcétera, sugirió esperar a la reducción, a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar con la estrategia aprobada el 24 de mayo de 2012, por lo que el SAE Luz y Fuerza del Centro en liquidación continúa con el pago de las jubilaciones de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en liquidación. ¿Qué rescato de aquí? Y lo conecto con lo que se está informando, y hay que leer con mucho cuidado. Lo siguiente, que es una estrategia, y cito otra vez textual, para dar de baja el pasivo por jubilaciones del estado de situación financiera de liquidación. ¿Cómo ato esto con aquello? Bueno, parto de la idea de que es lo mismo y que con nosotros ensayaron algo que hoy se está haciendo público. No pueden operar todo el proceso de conversión de CFE como organismo público descentralizado a empresa productiva de Estado, porque ese proceso de extinción del cual va a ser garante el SAE, recuerden, uno de los transitorios de la ley de hidrocarburos, de la ley de la industria eléctrica, de la ley de CFE, de la ley de Pemex, exige resolver el problema del pasivo, ese es el gran obstáculo. Por eso aquí están ya planteando, tanto para Pemex como para Comisión Federal de Electricidad, quitar ese pasivo y hacerlo deuda pública. Y por eso aquí con nosotros dicen, para mí de manera muy clara y conectada con el presente actual, que es para dar de baja el pasivo por jubilación de los estados financieros de Luz y Fuerza del Centro. Y lo extiendo, al igual que de CFE y de Pemex. Hace ya algunos años, 2 años, una cosa así, hubo un ex subdirector de prestaciones económicas del ISSSTE, me parece, Pedro Ramírez Vázquez, no el arquitecto, no sé ni qué sea, se apellida igual que ese destacado arquitecto, Pedro Ramírez Vázquez, que escribe un libro que se llama La crisis que viene, el problema de los pasivos laborales. En 2012 él da más o menos estos datos que ahí se mencionan, de cómo creció el pasivo laboral de Pemex, pero en el 2012 dice, el monto de los pasivos laborales, tanto públicos como privados, representa el 104% del Producto Interno Bruto del 2008.
algo arriba de los 14 billones con B, billones de pesos. Y por supuesto eso aquí en cualquier parte del mundo implica un quebranto de las finanzas públicas. Para poder operar el mercado mayorista, para poder garantizar que CFE y Pemex sean reconvertidas en empresas productivas de Estado, enajenen bienes para poderse constituir como empresas productivas en generación, en transmisión, en distribución, etcétera, para poder dotar al SENACE de los bienes básicos para poder operar el mercado mayorista, pues requieren, ¿sí?, resolver el problema del pasivo laboral. O sea, el SAI no está ahí para tomar nota, porque va a haber un proceso de desincorporación de bienes nacionales. Pero ¿cómo lo pueden hacer si sobre todos esos bienes de Pemex y de CFE gravita un pasivo laboral que es desorbitante? Entonces, por eso plantean ahí, para el caso de Pemex, pero extendido ya para el caso de CFE, tomar esos pasivos laborales y hacerlo deuda pública. No me queda suficientemente claro si es solo para referirse a las jubilaciones. Y no tengo lo suficientemente claro si también abarca, aunque en la nota del periódico parece referirse solo a los jubilados y dejar solamente un pasivo en relación a los activos. Donde tengo más dudas es, toman el pasivo y lo hacen deuda pública. ¿Eso qué quiere decir? Es como cuando hicieron el FOBAPROA, interrogante. Quiere decir que esa deuda pública puede ser adquirida y comprada. Hasta donde llega mi alcance ahorita, creo que sí. Entonces, esa deuda pública podría ser adquirida por X o Z empresas para administrar. O sea, cuando dicen deuda pública es porque es una obligación frente a nosotros, pero en realidad sí es un pasivo contingente que de contable pasa al terreno ya de la economía real, que puede ser administrado, ¿sí?, mediante módicas comisiones, como hacen actualmente las AFORES, para dar garantía de lo otro. Bueno, para ellos es la forma de resolver el problema de hacerlas competitivas. Para nosotros es colocarnos en el riesgo, ¿no? Hablo de los que estamos ya jubilados, que no somos pocos, de CFE, de Pemex y de Luz y Fuerza, ¿sí?, y que nos están tomando una condición de riesgo. Y por supuesto, para los activos implicaría transitar por la vía que ya están transitando, aparentemente, bueno, no, aparentemente no. En el caso de CFE está comprobado por las modificaciones que sufrió su contrato y su cláusula 49 o 69, que es la equivalente a jubilación, en donde hablan de las nuevas condiciones de jubilación mediante una aportación de X porcentaje de cada trabajador, más otra aportación de CFE a una cuenta individual de retiro. O muy parecido también a la experiencia de los que se acaban de pensionar con una renta vitalicia. Todo eso, desde el ángulo de ellos, sanea las finanzas públicas. Y la jugada es toda esta, ¿no? Hacer la deuda pública y entonces ya no hay el problema de quiebra técnica ni en Pemex, ni en CFE, ni en ningún lado, ¿sí? Y nos colocan en una situación de riesgo a todos los que pasemos a esa nueva condición. Entonces, yo estoy hablando de lo que leí de la nota y de lo que comencé a escarbarle ya en la versión
estenográfica de cómo este asunto se discutió el día de ayer en la Cámara de Diputados, ¿no? En donde hablan de sendas adendas para el caso de Pemex como para el caso de CFE, y lo conecto con un hecho que sí se dio, nos consta ya, en el Senado de la República, cuando en la intervención de Laida Sansores, que toca el tema y nos involucra, de repente alguien le avisa que están entrando dos minutas en donde en los transitorios se reconoce que se van a respetar los derechos de los trabajadores pensionados y jubilados, ya no solo conforme a la ley, sino también a los contratos colectivos de trabajo. ¿Sí? Sí, para que todo esto que están planteando Pérez tienen que involucrar a los contratos colectivos de trabajo. Por supuesto, dentro del mar de paradojas que se está dando, esa situación de riesgo favorece una negociación porque en lugar de estar referidos solamente al nivel más bajo, que sería la Ley Federal del Trabajo, se están refiriendo ahora al nivel más alto, que sería el contrato colectivo de Pemex y al contrato colectivo de Comisión Federal de Electricidad. O sea, tampoco eso quiere decir que las cosas están bien, pero quiero decir que para resolver el problema de fondo se ven obligados a dar un cierto mayor margen de negociación, porque en efecto los contratos colectivos de trabajo van a ser reestructurados en estas vías que estamos comentando, ¿no? Esas obligaciones que para el caso de Pemex me consta que están contenidas en su contrato colectivo de trabajo que vence hasta el próximo año, están esas obligaciones, ¿sí? Pero lo que van a hacer es transferirlas para que sean deuda pública. En el caso de Pemex, todavía mayor, porque a diferencia de los que nos jubilamos en el sector eléctrico, en el caso de Pemex, cuando fallece un jubilado, ¿sí? La catorcena o la quincena la sigue recibiendo la viuda y bajo ciertas condiciones hasta los hijos. Entonces ahí el problema, digamos, es de otra naturaleza, pero todo eso está ya en el juego que están armando en la Cámara de Diputados, como se lee en la nota, y que va a ser abordado en la discusión del presupuesto federal de este año a partir de la primera, no sé qué semana, la primera o segunda semana de septiembre, ¿no? La discusión a partir del 8, a partir del 8 de septiembre. Entonces, yo quería hacer esos comentarios porque sí me parece una situación extremadamente delicada, ya no solamente para los trabajadores y los derechos conforme a contrato, sino ya para todos los jubilados en relación a las garantías para el pago de las jubilaciones. Y lo conecto con el caso de nosotros en esta nota que localicé, que es del 2012, en donde si le cambiamos la fecha parece que hubiera sido hecha junto con lo que acabamos de leer, ¿no? Que es para sanear las finanzas de tanto de Pemex como de CFE y para poder concluir la liquidación y extinción de Luz y Fuerza del Centro. Ahí hago una acotación, el problema no está en los fondos de reserva. Los fondos de reserva solamente te van a dar la garantía de pagarte el 25%, porque conforme a contrato, la obligación del patrón es pagarte el 75%. El fondo de reserva se constituye para pagarte el 25% restante. ¿Sí? Pero el pasivo laboral que el gobierno mete a partir de 1995 y que hace crecer desorbitantemente, fue para preparar la privatización y ahora es su principal obstáculo, porque es un pasivo laboral reconocido y sancionado desde esa fecha en todos los resultados de la cuenta pública, como lo sanciona la auditoría, ¿cómo se llama?
Auditoría Fiscal de la Federación y como lo sanciona presupuestalmente también la Cámara de Diputados. O sea, no lo pueden desaparecer de un plumazo y lo que van a hacer es lo que están anunciando acá. Y es la única forma para poder concluir la liquidación, extinción de Luz y Fuerza, ¿sí? Y para garantizar, a decir de ellos, finanzas sanas en el caso de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. El problema no está entonces en el fondo de reserva, ni de jubilación ni de seguro sindical. Este último porque es dinero de nosotros, ¿sí? Y que a decir de algunos expertos ya están en la hipótesis desde hace algunos años de ser insuficientes. Entonces, curiosamente, el pasivo que construyeron para garantizar la quiebra técnica de las empresas ahora es el principal obstáculo de ellos para concluir el proceso de privatización. Y es, digamos, nuestro amarre fuerte para poder negociar el regreso al trabajo y la salvaguarda de nuestros derechos como jubilados. Entonces yo ahí la dejo. Según este argumento es debido a que hay pasivos laborales, tanto en CFE como en Pemex. En el entorno de la reforma, ya que está autorizado para que las empresas privadas vengan y hagan negocio, este pasivo laboral, entendiendo que, por ejemplo, pasivo laboral comprenden las sumas de dinero que la empresa debe pagar a los trabajadores por concepto de prestaciones laborales, tales como indemnización, aguinaldo, bono y vacaciones. El pasivo laboral puede registrarse en una cuenta que se llama reserva para prestaciones laborales o bien reserva para pasivo laboral. El pasivo laboral es la deuda implícita acumulada por cada trabajador en caso que la empresa tuviera que despedirle en un determinado momento. La reserva de lo que la empresa pagará a sus empleados a largo plazo, como primas de antigüedad, primas de vacaciones, fondos de prestaciones, etc. De esto se hace una reserva normalmente mensual y al fin de año. Un actuario hace el cálculo, bueno, y otras cosas más. Pero sí, a mí me salta la duda porque de inicio esto es con el acuerdo entre los dirigentes sindicales, ¿no? Tanto de Petróleos como de CFE. Pudiese ser que viene un despido, bueno, lo anunciado por muchos, que es el despido masivo de trabajadores de allá, y esto se hace para en determinado momento hacer un tipo de renta vitalicia con los trabajadores, algo que está ensayado con el SME. Por ello, yo propondría un escrito público, pero que vaya dirigido para los trabajadores de base. Si hay miedo, si son bien charros, si son bien buenos, los que quieran, pero hay un cierto descontento que ha estado despertando en tanto bases trabajadoras como campesinos. Es obvio el acuerdo político que hubo con Romero Deschamps y por el otro lado una lana, pero no sabemos qué tan permeadas estén las bases de esas empresas para saber lo que está ocurriendo. De ahí la intención de mi sugerencia de que lancemos un escrito, a lo mejor en correo ilustrado, parecido al anterior, pero ya con los datos firmes, ¿no? Y en el contexto de, ¿sabes qué? Al SME le pasó esto, te va a pasar eso también a ti, ¿no? Yo creo que ya es un despido masivo anunciado, pero sí con algún dinero que les pudieran aventar a los trabajadores. Por otro lado, en Revolución 3.0 sacan la nota referente también a eso. Leo nada más una parte donde le preguntan a un vicecoordinador perredista que si ese es el nuevo Fobaproa. Le preguntan reporteros de Milenio. Y contesta, dice, de hecho lo es, no deja de ser parte de un problema, de un conflicto, todavía seguimos, por cierto, pagando el Fobaproa, destinándole cada año una parte al presupuesto. Por su parte, el diputado priista Ricardo Aldana sostuvo que esta propuesta se debe a que los sistemas pensionarios deben ser sostenibles. Debemos asegurar que los sistemas pensionarios en ambas empresas sean plenamente sostenibles.
De forma complementaria se requiere que el gobierno federal asuma parte del pasivo laboral para dejar a esas empresas en condiciones de competitividad. Solo así podrán competir de forma exitosa en el nuevo entorno que establece la reforma, dijo el también integrante de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Es decir, te entrego la empresa y si tú quieres quitar trabajadores, te los quito. Yo ya estoy previendo ese problema, agarra los que quieras y trabaja tu empresa privada con petróleo y electricidad. Es lo que quería mencionar. Me parece una aclaración ahí. De hecho, comentaba yo hace rato, compadre, que acaba de pasar la revisión contractual de Pemex. Incluso fue motivo por el que se justificó Romero de Champs para no votar, no estar o estar ausente en la votación de la ley de Pemex en el Senado. Y algunos medios como La Jornada dieron cuenta que se firmó paralelamente a esa revisión un convenio en donde se establece ya prácticamente el retiro, le llaman voluntario, para algunos trabajadores de Petróleos Mexicanos. Habría que ver el convenio, en qué término está, porque eso es lo que está dando pauta que hoy se diga que efectivamente dentro del pasivo laboral se tiene que contemplar los llamados retiros voluntarios, que no es otra cosa que lo que hicieron con nosotros, ¿no? Cuando se da la extinción, el decreto, toda la gente que se dice que se liquidó, en realidad lo que firmaron, sé que no estoy diciendo nada nuevo, fue una renuncia voluntaria, no fue una liquidación en el estricto sentido que establecía la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ese es parte del problema, que habría que también checar de manera muy minuciosa para no incurrir en errores, en qué términos, en el caso de Pemex particularmente, se firmó ese convenio. Esa era la clase. Sí, y también ahorita me llega a la mente, Rodrigo, ¿cuál era la que habías mencionado ayer? Que estábamos viendo sobre un convenio, ¿qué? Sí, digo, el 1717. No, un convenio... No, es de la versión estenográfica. Había un término muy curioso que utilizaban, Es una nueva palabra. que no le entendíamos. Por ahí. Convenios administrativos sindicales. Eso quedamos en la reunión pasada que íbamos a investigar qué es lo que significaba lo de convenios. Bueno, el artículo 45. Los que estuvieron en la sesión pasada recuerdan que de las versiones estenográficas habíamos comentado que habían metido un conjunto de agregados, de modificaciones al proyecto de dictamen que se iba a presentar para discusión en el Pleno del Senado de la República, y ahí estaban, por ejemplo, artículo 45, convenir y suscribir, facultades del Consejo de Administración, convenir y suscribir los contratos colectivos, no el contrato, los contratos colectivos de trabajo y los convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias con los trabajadores conforme a las previsiones máximas previamente aprobadas por el Consejo de Administración, así como expedir el reglamento de trabajo del personal de confianza en los términos del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Era esa, y después hicimos un rastreo de qué significaba ese convenio, ¿no? El convenio administrativo sindical. En la Crónica Hidalgo lanza una nota que se llama El Convenio 10.717, golpe a trabajadores de Pemex. Voy a leer una parte para dejar un poquito explícito lo que es eso. Dice: mientras nos enteramos que el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el senador priista Carlos Romero de Champs, y un centenar de fieles han recibido un promedio de 2.010 millones de pesos en 10 años, ya se cocina un recorte de personal sindicalizado y de confianza, todo en aras de la productividad de la paraestatal, que en su esquema de modernización no contempla acabar con privilegios ni corrupción a su interior. Ahora nos enteramos que la paraestatal y el sindicato han signado el convenio administrativo sindical 10.717, diagonal 2013, que pretende cambios, bajas, jubilaciones, despidos y modificaciones salariales, tanto de trabajadores sindicalizados como trabajadores de confianza. Y aunque ya los propios trabajadores acusan que dicho convenio fue firmado a espaldas de los trabajadores
y en forma paralela a la última revisión contractual, el proyecto tiene como plazo para concretarse el 1 de noviembre, fue en 2013. ¿Qué significa? Económicamente ya tienen lana para el despido, legalmente ya está la figura legal para despedirlos y el acuerdo. No más falta ya la patada en el trasero, pero realmente ya está el despido masivo bien planteado ahí con ellos. Y además la amenaza, ¿no? Ya se puede jubilar voluntariamente. Si no aceptan eso, pues... Es aún más agrio, ¿no? O es por las buenas o por las malas, güey, pero te vas. Sí. Pero te vas. Y otra duda que yo tengo, bueno, ahorita un poquito de esto, es por lo que según nos explicaba el abogado en la asamblea de jubilados, decía que Luz y Fuerza sigue viva, ¿no? Por medio de la demanda 1267, pero lo maneja como Luz y Fuerza en liquidación. Ante el nuevo panorama de que vienen las empresas productivas del Estado, se les cambia el nombre, el régimen y todo, ¿afecta o no afecta a Luz y Fuerza en liquidación? Esa es mi duda. Según por lo que decía el abogado el miércoles, ayer, decía que Luz y Fuerza del Centro, por medio de la demanda 1267, seguía viva y que era Luz y Fuerza del Centro en liquidación. Si en este momento, por medio de las reformas energéticas en particular, están cambiando a empresas productivas del Estado o le cambiaron el nombre y todo su régimen, Luz y Fuerza del Centro, ¿cómo queda? Luz y Fuerza en liquidación, ¿cómo queda? Está el comodato, ¿no? Está CFE que no asumió su papel, no creo que lo asuma. Está el SAE, pero ¿qué pasa ahí con Luz y Fuerza del Centro en liquidación? Yo tengo, antes de que nos conteste compañero Almazán, también otra duda con respecto a lo que es la liquidación de Luz y Fuerza, porque históricamente se supone que las empresas se fusionaron, hizo Luz y Fuerza, y en algún momento dado se manejaba que su nombre era Luz y Fuerza del Centro en liquidación. Posteriormente se liquidó totalmente cuando se creó como empresa un nuevo organismo público sano. Ahí se terminó de finiquitar todo y de lo que se está hablando ahorita de una liquidación actual, pues es otra. Estamos hablando yo hablo de una liquidación de hace mucho tiempo y ahorita que se está dando otra, o estamos hablando de la misma. Una idea, digo, el abogado así lo mencionó, que estaba en liquidación. En la anterior, pues bueno, fue otro proceso muy distinto, ¿no? No hubo decreto en aquel entonces, sino por el contrario, ¿no? O sea, fue una reglamentación totalmente contraria a lo que sucede hoy. Y sí llegó un momento en el que fue Luz y Fuerza del Centro en liquidación. Luz y Fuerza del Centro en liquidación. Yo no sé qué pase, de hecho esta también mi duda. Porque entonces, ¿qué pasa ahorita? Si según está en liquidación por medio de la demanda 1267 y sigue viva, ¿qué pasa? De inicio a ver si es realmente ese nombre o lo dijo porque no se acordó del nombre en particular. Si realmente está en liquidación, en proceso de liquidación, ¿y qué figura va a tomar? Alguna vez me comentaron que supuestamente el proceso de liquidación de la empresa no se había finiquitado porque parecía ser que había algunos documentos que no se habían encontrado y que en base a eso se quedó así como sin liquidar, o sea, sin finiquitar totalmente. Todo lo que no me plantearon, no sé qué hay de eso. Se les voy a enredar. Por ejemplo,
hasta 1992, la compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. y subsidiarias en liquidación, en realidad era una empresa subsidiaria de la Mexican Light, aunque les parezca increíble, hasta 1992. Lo estoy mencionando por lo que vamos a ver después qué pasó. De tal manera que Salinas de Gortari tuvo que enviar a un abogado a solicitar la extinción, liquidación de la Mexican Light bajo ley canadiense. Se fueron a la Suprema Corte, metieron su demanda y el argumento que presentó Salinas de Gortari es que la sola existencia de la Mexican Light contravenía el artículo 27 en su párrafo sexto. El proceso se llevó bajo la Suprema Corte 3 años, hasta que, ¿cómo lo resolvieron? Fíjense, había un núcleo de accionistas que dijo, ni madres, yo no vendo. Y la ley en Canadá está hecha para proteger ese interés privado, porque además la empresa era privada. No vendemos. Después de 3 años el gobierno tuvo que dar una buena lana para que los accionistas que tenían, no sé, menos del 1%, ojo, menos del 1%, aunque hubiera sido el 0,001%, impedía concluir el proceso de liquidación, porque el gobierno no era el propietario al 100%. Entonces les aflojaron una buena lana y en México ocultaron el hecho. ¿Por qué? Porque lo que iba a quedar una vez extinguida la Mexican Light era una empresa sociedad anónima, que eso fue desde 1963 hasta 1994. Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A., es decir, sociedad anónima. Y quiere decir que eso hubiera permitido sin mayor broncas, ¿no?, el proceso de ampliar el capital social y que entrara capital privado. Esa era la jugada, ¿no? Luego otro elemento, crean el nuevo organismo, pero nunca convocaron a una asamblea de accionistas para levantar el acta y poner a votación la liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Eso se los arrancamos en el 96, en una revisión de contrato, demandamos el acta de liquidación y, por Diosito Santo, que les hablo con toda la verdad, fue publicado el documento, pero lo increíble es de que cuando me lo ponen en las manos, me dice Rosendo, mira, me lo ponen en las manos, lo acababan de hacer, el acta de liquidación. Pues el gobierno lo podía hacer, porque ya era en ese momento propietario al 100%, pero no habían concluido con ese pequeño detalle. Y ahora me arrepiento, no sé si cometí un error, porque si eso hubiera quedado, habría un elemento que pudiera haber sido promocionado para decir que ese es un obstáculo real, pero no fue así. Sí, finalmente el gobierno toma la decisión de hacerlo organismo público descentralizado, con una decisión política, para evitar que el SME se sumara o apoyara o trabajara junto con el ZLN, que en esos meses estaba insurreccionando, y nos adelantan la revisión de contrato. Nos convoca Pedro Castillo y dice el gobierno que nos da el nuevo organismo, pero que ya concluyamos rápido la revisión de contrato. Se llevó a la legislativa de revisión de contrato y la gente dijo que sí. Y nace el nuevo organismo. Pero el plan ya estaba trazado. No hablo de un plan maquiavélico, es decir,
el conjunto de entes privatizadores ya estaba en mente hacer y proceder así. Por eso nace el nuevo organismo, hacen un corte, yo tengo los estados financieros de, ¿cómo se llama? 9 de febrero, ¿verdad? 8 de febrero. 8 de febrero, corte, 9 de febrero, nuevo estado financiero. Están los dos estados financieros con una diferencia de un día a otro, 8-9. Nace financieramente sano, sin la deuda, y la recolocan en noviembre, 11 meses, y lo ponen en quiebra. Lo demás fue administrar la quiebra. Pues tampoco les costó mucho trabajo, ¿no? Ya se había inflado la nómina de jubilados, se habían jubilado sin reunir los requisitos que marca la 64, o sea, Jorge Sánchez se despachó con su amistad, con Padrazo, dice él, con Salinas de Gortari, ¿no? Y se descuidó ese aspecto. Pero aún así nosotros no pintábamos. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué será? Un 6% en salarios, y más prestaciones un 16-18%. No éramos un motivo de la quiebra, pero ya le comprábamos más de un 65-70% de energía en bloque a CFE, y ahí, a partir de ahí fue creciendo. Se le dejó de dar mantenimiento a las plantas y siguió creciendo la demanda, y terminamos comprándole más del 100%. Ya la energía de nuestras pequeñas plantas eran simplemente un factor importante para mantener en ciertos puntos de la interconexión el voltaje. Ese es un valor estratégico, sigue siendo un valor estratégico, aún con las plantas de generación distribuida. Pero lo interesante del caso es que fue la acción combinada de la compra de energía en bloque y la imposición de los pasivos laborales. Después solamente escogieron el momento, y el momento lo brindó la división interna en el 2008, 2009. 2008 porque hubo una competencia cerrada y una decisión desde arriba por imponer a Montes de Oca. Y eso no lo digo yo, yo andaba en la Cámara de Diputados, lo dice la gente. Percibió esa maniobra. Y después lo que hizo el gobierno de Calderón fue tomar. Lo tomó. ¿Sí? Pero las condiciones para decretar la extinción de liquidación de luz y fuerza estaban dadas desde 1995, porque había quiebra técnica. De eso se habló bastante en aquellos años, ¿no? En fin. Y ahora ese tema es el que impide, ¿sí? Mientras no se resuelva, y ya vemos que ya lo están resolviendo, es el que impide la conclusión, no los fondos de reserva. Hay gente que se metió a hacer un análisis que mantuvieron ahora sí que bajo discreción de reserva, de acuerdo a la reserva de 12 años, ¿no? Bueno, una reserva autoimpuesta, y me dejaron ver ese estudio, yo lo juzgo técnicamente bien hecho. Lo que hicieron fue estudiar lo que se pagaba año tras año por concepto de catorcenas, más compensaciones por antigüedad, más pago de seguro sindical, frente a lo que se percibía cada año de acuerdo a la fracción de 16,425 milésimas, más un 4% sobre los saldos resultantes, y ya los dos fondos de reserva eran insuficientes. Cuando me lo dejan ver, ¿no? Yo lo analicé con otro criterio, porque tengo muy claro el problema de las tarifas. Las tarifas crecieron por encima del índice nacional de precios al consumidor durante todo ese periodo hasta 74, en que toman la decisión de alterar
el precio de compra, precio de venta, y desde 1975, Compañía Luz y Fuerza del Centro de Liquidación sufrió pérdidas crecientes y constantes durante todo ese periodo hasta llegar a 1994 en sus resultados de explotación. Salvo 1991, cuando checo con la gente de CFE, ¿por qué en 91 no hubo pérdidas? Se rieron y dijeron, es que se nos olvidó actualizar el precio de venta de energía en bloque a Compañía de Luz. Pero fue una deuda acumulada durante todo ese periodo. En realidad pudieron haber decretado la extinción desde mucho antes. ¿Por qué? Porque ya había un pasivo superior al valor de los activos. Entonces, la decisión fue una decisión política a partir de una división interna que favoreció tomar a ese peón para utilizarlo en todo lo que ya sabemos. Lo curioso del caso, lo paradójico, es de que lo que sirvió para generar la quiebra técnica ahora es un obstáculo mayor para resolver la extinción, liquidación, no solo de Luz y Fuerza, también para hacer y fragmentar a Pemex y para hacer y fragmentar a Comisión Federal de Electricidad. Por eso está el SAI ahí, porque va a haber activos que en ese proceso de constituir las empresas productivas van a ser desincorporados. Para que quede más claro, una desincorporación que se vea a la vista. CFE tiene que ceder bienes para garantizar el patrimonio del SENACE. Eso implica desincorporar propiedad de CFE y dárselas a un nuevo organismo público descentralizado como es SENACE. Pero formalmente no lo pueden hacer mientras subsista un pasivo laboral. Por eso es que van a tomar el pasivo laboral, es la fórmula que encontraron y que ahora yo localizo desde el 2012, lo que ya les leí, ¿sí?, que es tomar ese pasivo laboral, sacarlo de los estados de situación financiera de Luz y Fuerza, de Pemex y de CFE, para poder hacerlas como lo que tú leíste, competitivas, es decir, sin carga financiera. Ustedes dicen, pero ¿por qué? Bueno, pues ahí les voy a decir. Cualquier empresa privada de las transnacionales que busca entrar en alianza con las empresas productivas, sean de Pemex o de CFE, lo primero que pide revisar son los estados financieros. No va a entrar en alianza y a contraer obligaciones con una empresa que tiene una carga económica o financiera negativa. O sea, es un requisito que te piden en los modis internacional para poder entrar en negocios contigo. Pues como voy a entrar en negocio con este ente que tiene un pasivo laboral que desborda su capacidad productiva, no voy a ningún lado. Entonces, te saneo artificialmente y ahí que al hacerse deuda pública la hacen deuda de la nación, como el FOBAPROA, para que seamos los trabajadores. ¿De qué tamaño es eso? Bueno, pasar el pasivo laboral a la deuda pública implica hacerla crecer en 1/3 de la deuda pública actual. Ese es el trancazo para el resto de la población. Y colateralmente, pues para nosotros como jubilados, que nos vamos a ver colocados en la interrogante de qué va a suceder cuando las obligaciones que actualmente se tienen las pasen en ese mandato entre CENER y el SAE para garantizar el pago de las jubilaciones. Yo tengo ahí una duda terrible, ¿no? Esa deuda pública la pueden ofrecer o puede venir una Afore y decir quiero una parte para administrarla. Sí, porque es deuda pública es pasivo laboral frente a nosotros, pero para el que la asuma en su administración es como una Afore, es un negocio.
Y si hay quebranto, te van a decir no que hubo pérdida, hubo una minusvalía de algunos miles de millones de pesos. Y por lo tanto te voy a dar un poco menos de lo que te estaba yo entregando. Lo que yo nunca voy a dejar de percibir son mis comisiones. Ya, es un asunto muy cabrón, ¿no? Porque nada más dicen, se hace deuda pública, sí, pero espérate, ¿en qué condiciones? ¿Bajo qué esquema? Ya, no es tan simple. Pero es inevitable a la luz de lo que ya están imponiendo en el proceso de la privatización. No sé si eso complique más el asunto. Sí. Pero bueno, ahí, conforme a lo que nos mencionas, Luz y Fuerza ahorita, bueno, otra visión, ¿no? Está en liquidación. No hay, o que yo sepa, no sé si ustedes lo saben, o nadie lo sabe de plano, si hay el acta el documento que ya diga, sabes que Luz y Fuerza no existe. Es decir, no lo hay. Entonces, en ese marco, legalmente se pudiera alegar que Luz y Fuerza del Centro, llámese en liquidación o no en liquidación, puede llegar a ser una empresa productiva del Estado, ¿o no? O sea, la pregunta me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque CFE actúa bajo un comodato. El SAE es el que está ahí para garantizar parte de ese comodato. Curiosamente, el comodato no le da demasiadas facultades a Comisión Federal de Electricidad y tiene, entre otras, que ver con la ilegalidad del cobro, por lo mismo. ¿Sí? Son bienes nacionales que no podían ser desincorporados porque a quién se los entregabas bajo el artículo 27 y su anterior párrafo sexto, si eran de la nación. Pero hoy sí se puede concluir el proceso de extinción y liquidación bajo dos fórmulas, o varias, pero bajo dos fórmulas para que queden claras. Se pueden poner en venta al mejor postor esos bienes, esa es una. O se pueden también hacer una empresa productiva de Estado. Finalmente los bienes están ahí, ¿no? O CFE, en un alegato histórico que dice que nunca le pagamos la deuda que contrajimos con ellos desde los años 60, comenzamos a comprar energía en bloque, puede decir, hago mío esos bienes. A final de cuentas es una decisión de familia. Ellos saben si se los entregan a CFE, ellos saben si los ponen en venta, ¿no? Y en venta quiere decir al capital privado que se quiera hacer responsable de eso. Pero para hacer eso tienen que resolver antes el pasivo laboral. Por eso, una vez que llegan con los diputados, pues la primera decisión que toman es esa, hacer la deuda pública, porque de otra manera ni pueden hacer el cambio de organismo público de CFE a empresas productivas de Estado, ni pueden concluir la liquidación y extinción de Luz y Fuerza. En todos los reportes anuales del SAE, el reporte en cuanto a extinción, liquidación es cero. Sí vendieron carretillas, vendieron algunos terrenos, vendieron camionetas, pero subestaciones, plantas de generación, torres, líneas de transmisión y distribución, no lo podían hacer. Y hoy, para poder hacerlo, necesitan nuevamente resolver el problema del pasivo laboral. Está la fórmula. Por eso en lo que les leí, dicen, sí, ya está un acuerdo para quitarle el pasivo laboral, pero vamos a esperar el mandato de la Suprema Corte de Justicia. Viene la decisión de la Suprema, pero estaba el impedimento constitucional. Y estamos a días de que se vote y no habrá obstáculo alguno. ¿Sí? Y ellos ya tomaron una decisión mayoritaria, por lo menos en comisiones,
de hacerlo deuda pública. Ahí va a haber una discusión muy interesante, porque de hecho están avanzando hacia un nuevo FOBAPROA. A final de cuentas, hacerlo deuda pública quiere decir para todos los contribuyentes, los actuales y los futuros, ¿eh? Y no estamos hablando de una deuda menor. Insisto otra vez, en el estudio ese que hay que leer de Pedro Ramírez Vázquez, un privatizador, cuando habla de 14 billones y lo compara en el 2008 con un 104% del Producto Interno Bruto, y leemos la nota que leyó Josué, que pasó Pemex de algunos cientos de miles de millones de pesos a más de 1 billón. Estamos hablando de algo muy enorme. O sea, es un asunto que tiene que ser ampliamente debatido, por supuesto a nivel nacional y por supuesto entre nosotros. Bueno, yo aquí veo otras cuestiones que incluso la vez anterior estuvimos planteando. Me llama la atención cosas sucesos que vimos cuando, por ejemplo, en alguna ocasión en esta resistencia, Alejandro Encinas, como candidato al Estado de México, planteaba el hecho de que él crearía una empresa para los trabajadores de Luz y Fuerza. Él lo plantearon, lo ejecutan, lo hacen. Y bueno, viendo el estado de ilegalidad que hay en el país, pues, podrían hacer prácticamente todo. Y entonces, más que nada era eso, incluso también alguna vez se planteó en el Distrito Federal hacer esta empresa público, no una empresa, una paraestatal, pero por parte del Distrito Federal. Entonces, o sea, realmente se pueden hacer esos organismos dentro de un estado o solamente el gobierno federal los puede crear. No, ahora ya se pueden hacer. Ya se pueden hacer. Yo puedo hacerte una pregunta, perdón, que me haya metido. Es una pregunta quizás necia y tonta, pero la quiero hacer. Al final de todo, ¿qué posibilidades tenemos nosotros para regresar a trabajar? Todas, pero en condiciones precarias y privatizadoras. Precarias en ciertos... Precario quiere decir por debajo del contrato colectivo de trabajo que tenemos. Eso es lo precario. Pero entonces, ¿cómo me explicas eso de que todas las probabilidades, pero en forma precaria? Sí, Entonces, gregados, para decir más rápido. Precario es por debajo de nuestro contrato. Así como los compañeros que se pensionaron con renta vitalicia están por debajo del contrato. Eso es lo precario. Lo único que entró y que es aprovechable en ese proceso, que finalmente se votó el fin de semana ahí en la Cámara de Senadores, es que en los dos transitorios de Pemex y de CFE se logró incorporar que se respetarán los derechos de los trabajadores jubilados y pensionados conforme a la ley y sus contratos colectivos de trabajo. Eso no estaba. Tampoco fue una gratuidad, porque para poder operar todo eso tienen que modificar los contratos. Entonces lo que hicieron es meterlos. Además, está en la lógica de Víctor Fuentes y de Romero de Champs. Lo curioso es que ese techo nos favorece en una negociación, porque nuestra referencia en la reinserción laboral, para el caso de nosotros, además de nuestro contrato como un referente político ideológico, estarán el contrato colectivo del SUTER en las condiciones actuales, porque lo van a recortar, lo van a bajar, lo van a achicar. Eso es lo precario. Y perdón que vuelva sobre el ejemplo, pero no encuentro uno a la mano que sea más claro que el que he dicho.
es entre un jubilado y un pensionado con renta vitalicia. Creo que está claro, ¿no? Nosotros tenemos ahorro, tenemos aguinaldo, tenemos energía eléctrica, tenemos despensa, y un pensionado con renta vitalicia, en lo que firmaron no hay más que el pago de su quincena y a la muerte 2 quincenas. Y estoy aguinaldo, ¿no? No está en lo que Los firmaron. convenios no aparecen. No está en lo que Yo estoy en esa firmaron. condición. Si hay algo, y no quiero decir que no pueda haber algo, aunque tengo serias reservas, pero no está en lo que firmaron. Tampoco está el famoso 50% que les iban a dar. Bueno, hasta ahorita no se ha pagado. Pues por eso. No, y no está A eso firmado. me refiero. Y no aparece en lo que se firmó. No, es, no aparece ni el programa habitacional, ni la exención de ese estado. pues, o sea, eso para mí es lo Exactamente, precario. es lo precario. Eso es lo precario. Bueno, quizás es una tontería, pero considero, quizás porque como no estoy en ese aspecto, el hecho es de que no teníamos nada, Claro, pero hoy al menos se fueron vitalicio. claro. Para Sí. mí es un gran logro, para mí, que quizás como no estoy en los zapatos de los compañeros, digo que para mí. No, el problema no estuvo ahí, sino haber generado falsas expectativas. Pero no se discutió en una asamblea. No, esa parte. No. Mira, yo estoy en ese caso y para mí más pesos menos, lo que yo no dejo de percibir son 100,000 pesos al año. Entre ahorros, aguinaldo, ¿no? Sí estoy de acuerdo contigo. Entonces, claro, de no tener nada a tener eso, claro que está muy bien, bajo la posición, pero que estoy 100,000 pesos en mi caso personal, por debajo del que se jubiló dentro de la resistencia, sí lo estoy, porque había casos que se jubilaron dentro de la resistencia y que sí reciben sus ahorros y aguinaldos. Yo me pensioné, esa comparación es... Pero esas jubilaciones que tú me hablas, ¿está dentro del tiempo en que se pensionaron? de los que estaban pendientes por jubilarse. Entonces, para salarios iguales, para tiempos iguales, No fue igual. no fue igual, mi percepción no fue igual económicamente hablando. Entonces, en el término precario estoy por debajo de lo que él alcanzó a ganar como jubilado y yo como pensionado. Un compañero le faltaron 4 días y con eso son muchos miles de pesos que dejamos de percibir. Entonces, eso es a lo que llamamos, bueno, en caso precario, dejo de percibir ese dinero. ¿Qué es lo Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás indicando, pero creo que a la hora de que votaron, pudieron haber ustedes no votado. Si de esa forma se suscitó la precaria. Considero, ¿por qué ahora que ya recibí su pensión? Perdónme que no me Claro, soy invitada ni nada, pero soy parte Es de... abierto. ¿Por qué? Todo eso no se discute. Muchos compañeros que nunca vinieron, aunque sean precarias, se jubilaron. ¿Sí? Se pensionaron. Bueno, se pensionaron, perdón por la palabra. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué nos dan miedo, aunque nos chiflen y nos rechiflen, exponer todas nuestras dudas? ¿Por qué? Lo decimos aquí abajo, pero no somos capaces de decirlo arriba. Y si sube uno arriba, le chiflan y lo callan, ¿no? Entonces, ¿por qué no armarnos de valor y evitar todo ese tipo de inconformidades que después se dan, pero ya nos conocen, ya no de frente, ya no perdón la palabra que voy a ocupar, pero de hombres? ¿Por qué no? Bueno, perdóname por eso. No, qué bueno, no, qué bueno. Pero ¿qué creen? Que yo tenía muchas ganas de decir esto. Fíjate, Rosita, te quiero comentar algo ahí. O sea, a mí me tocó en
en la plenaria de la Comisión de Trabajo, que cuando se discute Mañana ese hay plenaria. tema, sí, bueno, martes o también está diciendo que mañana. Mañana dicen todo el mundo que mañana. Es que hay varias versiones, pero bueno, hay que estar preparados. El punto es, cuando se dio esa plenaria, el 30 de abril, les comenté, porque nos dieron lectura al convenio marco, lectura, no nos dieron copia, fue una lectura, solo una. Intenté tomar notas. Cuando terminan, en el uso de la palabra, les comento, oigan, aquí no hay nada de la energía eléctrica, no hay nada de la 2201, no hay nada del programa habitacional, no hay nada del aguinaldo, no hay nada de la compensación por el... O sea, no están los temas que se habían dicho. Ya lo del ahorro, efectivamente eso ya se había dicho, pues ni modo, eso lo vamos a perder, pero que sigue el proceso. Pero respecto a los otros no, yo les dije, no viene nada en el convenio marco. ¿Qué pasa? Y me respondieron, Bobadilla me dijo, Rodrigo, eso va a venir en el convenio individual. Convenio individual. Cuando veo el convenio individual, de los compañeros que los firmaron, no viene nada de esto. Ese es el punto, no venía nada de eso. Si a mí me pregunta Rosita de otra forma, el problema para mí radica en que se haya generado esa falta de expectativa. Porque yo voté algo que se me dijo que iba a venir. Y al menos en los documentos que yo voté, se me indicó que iba a venir en el convenio individual. No viene ahí. Vamos, tal vez venga, pero al menos hasta ahorita no viene. Todo lo contrario, lo que sí sé es de que del aguinaldo, pero no hay documento. Se está diciendo, por ejemplo, en reuniones con comisiones de trabajo suspensiones, en vez de 54, van a ser 20. Y si me pregunta Rosita, en esas condiciones, todo lo que estamos discutiendo, pues claro que diré, dentro de esas condiciones, si me hubieran dicho desde un principio, al menos es la posición particular del servidor, me hubieran dicho, la cosa está así, no hay para más, van a ser 20, y el otro no se va a tener nada, se va a tener recortado, etc. Pero que me dijeran con claridad, algo que yo puedo observar, de todos modos, fíjate, lo hubiera votado a favor. Pero que hablenme con la verdad. Claro. Ese es el punto, eso es lo que vamos a discutir seguramente en la próxima pregunta. Pero te pongo el antecedente, ¿no? De que hubo posiciones que dijimos, ¿qué está pasando? Y de esa fecha, el 30 de abril hasta ahorita, pues va a ser la plenaria, ya van 2 meses, 3 semanas. Y agrego algo más. El día 15 hubo un pleno de la dirección del sindicato antes de pasar al asunto político electoral. Y le volví a decir a Martín, ¿dónde está la garantía del pago del aguinaldo, de la energía eléctrica y etcétera? Y me dijo, en los convenios individuales. En pleno de la dirección, en el hotel ejecutivo ese, antes de pasar al tema electoral. Ahí. Eso fue lo que me dijo. Y estuve yo muy al pendiente, de tal manera que cuando se fueron a la firma, lo primero que les dije, ¿cómo está? No, pues no hubo nada de eso, y el 50% tampoco. Bueno, está bien, que venga la siguiente quincena. ¿Cuántas quincenas van? 4. Y yo ya tengo esos documentos, ya los analicé y no hay nada. Ojo, no me cierro a la posibilidad de que se dé, pero en términos de lo que firmaron y de lo que están percibiendo no hay nada de eso. Y yo les dije allá abajo, que a mí me gusta decir las cosas, no me las guardo. Les dije, si yo me voy a lo económico lo hubiera rechazado. Y yo todavía no sabía nada de esto, nada de esto. Le dije, si me voy al económico lo hubiera rechazado, porque está por debajo de lo que establece el contrato. Pero es un acuerdo político, con base jurídica, sobre la cual pueden transitar los demás compañeros en la recuperación de su trabajo y para pensionarse con renta vitalicia en condiciones semejantes. Eso lo dije. Y yo todavía no sabía que no les tocaba aguinaldo, que no había 2201, que no había programa habitacional ni energía eléctrica, porque me habían dicho que todo eso iba a llegar en los convenios individuales. El problema es mayor, como estamos viendo. Es un problema que nos desborda a todos. Ya no es el caso de los 14,000. Aquí hay un asunto que trasciende y que afecta al conjunto de los trabajadores. No sé si escuchaste lo que están anunciando, que todos los pasivos laborales, en donde vamos los que ya estamos jubilados, se van a hacer deuda pública, y ahí mi gran temor es de que
compren su parte proporcional a alguien que nos administre y que cuando haya pérdidas las paguemos nosotros, y ellos garantía de una comisión por millones de pesos a cambio solamente de estarnos garantizando la entrega del pago de nuestras 14 años. Esa ahora es ya mi mayor preocupación, ¿cómo ves?